soy Mauricio José Schwartz y esto es El Reba Desnudo a fondo. Yo vivo y he vivido toda mi vida en una sociedad cristiana, concretamente católica. Fui criado en ella, bautizado, viví mi infancia frente a una iglesia y rodeado de una familia ferozmente creyente, al menos de dientes para afuera. La existencia de otras religiones me resultaba enormemente ajena y fue solo a partir de mi adolescencia que me hice consciente de la existencia del judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, el paganismo, las religiones prehispánicas en América y las interminables ramificaciones de las iglesias protestantes, sobre todo en Estados Unidos, y ya hemos hablado de algunas de ellas aquí. Pero en esta apreciación quedaba fuera todo lo referente a una vasta rama del cristianismo, la Iglesia Ortodoxa Oriental, que actualmente cuenta con unos 220 millones de fieles, el doble de los 110 millones de adherentes a la Iglesia Anglicana que se inventó Enrique VIII cuando el Papa Clemente VII se rehusó a anular su matrimonio con su consorte Catalina de Aragón. Y es que de la historia de la Iglesia de Inglaterra tenemos mucha más noticia con sus guerras entre parientes católicos y anglicanos, sus ejecuciones feroces y sus miserias monárquicas que de los ortodoxos orientales. Pero hoy que el más poderoso jerarca ortodoxo, el patriarca de Moscú, Kirill, se ha levantado como una importante fuerza en los empeños bélico-imperiales de Vladimir Putin, bendiciendo ejércitos y cañones como suelen hacer otras iglesias, todo ello entre acusaciones de su riqueza, su servilismo ante Putin y sus antecedentes como agente de la KGB, vale la pena hacer un repaso somero por el origen y desarrollo de la Iglesia Ortodoxa de Oriente y sus varias ramificaciones y en lo que se ha convertido hoy la rusa con Kirill. Era el 16 de julio de 1054 cuando 3 delegados del Vaticano posaron sobre el altar de la Hagia Sofía en lo que fuera Bizancio, entonces Estambul y hoy Constantinopla, la bula de excomunión del Papa León IX contra el patriarca oriental Miguel I Cerulario, quien 4 días después, según la leyenda, lanzó su venganza excomulgando a los 3 delegados y al Papa León IX. Podríamos dejarlo así y decir que allí comenzó el gran cisma del cristianismo que dividía a los fieles entre los católicos romanos y los ortodoxos orientales. Pero como suelo insistir en lo compleja que es la realidad, hay que al menos resumir parte del conflicto que había entre las iglesias de Roma y Constantinopla y entre los dos imperios romanos que había desde la disolución del Imperio Único 1000 años atrás. En este caso, sin embargo, apenas se puede esbozar un mural de los muchos factores que llevaron al gran cisma. De entrada, cuando el Imperio Romano se dividió, lo hizo a lo largo de una frontera lingüística. Occidente hablaba latín y sus derivados, Occidente hablaba griego, y ambos imperios con sus respectivas iglesias se disputaban los límites y control sobre determinados territorios, pero no solo espirituales, sino también económicos y políticos. Roma sufría constantes invasiones de los bárbaros del norte, mientras que el Imperio de Oriente gozaba de cierta paz y prosperidad, y de recursos para evangelizar el Oriente Medio y la Europa Oriental, en particular a los países eslavos, lo que provocaba envidias, disputas y en el terreno religioso la impugnación constante del Papa de Roma, que luchaba por mantener la primacía sobre todo el mundo cristiano, mientras se desgajaban algunas iglesias como la Iglesia Ortodoxa Griega de Alejandría, la Iglesia Ortodoxa de Siria, la Iglesia Oriental de Asiria, la Iglesia Ortodoxa Copta en Egipto y alguna otra. Y las disputas teológicas eran feroces. Aún en el siglo XXI, con internet y servicios de streaming para ver series, por no hablar de las cada vez más convenientes interpretaciones individuales de la religión, que por ejemplo abundan en los comentarios de este mismo canal y que habrían sido consideradas herejía pura hace pocos cientos de años, le puede parecer un tanto irrelevante que haya habido estos enfrentamientos. Por ejemplo, los teólogos se lanzaban los platos a la cabeza mutuamente para ver si se podían poner de acuerdo en si la comunión debía practicarse con pan sin levadura, como en Roma, o con levadura como en Constantinopla, o si el clero debería o no mantener el celibato como parte de sus votos, o cómo debía estar, sobre todo, cómo debía estar redactado el credo de Nicea. Un credo, que significa creo, establece lo que deben creer los fieles a una religión. Si usted, ser del siglo XXI, cree cosas distintas de las que establece el credo de la iglesia a la que pertenece, puede hasta vanagloriarse de ser algo rebelde y agudo. Pero no hace mucho tiempo, si usted expresaba públicamente sus dudas, podía ser tachado de hereje, echado de la iglesia o incluso detenido, torturado de modos enormemente creativos y finalmente ejecutado, con suerte ahorcado antes de quemarlo en la hoguera y sin suerte, pues asado vivo. El credo no es una atenta sugerencia, una amable solicitud, una propuesta sometida a la votación por la multitud. Era lo que usted tenía que creer porque sí, sin dudarlo o sin decir que lo dudaba. El credo no era opinable.
Pues bien, en el texto original del Credo de Nicea, proclamado en el año 325 en el Concilio de Nicea, no se mataron con el título, se establecía que el Espíritu Santo procedía del Dios Padre. Pero, en el texto modificado en el año 381 en el primer Concilio de Constantinopla, se afirmaba que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Esto se conoce como la disputa del filioque, que significa y del Hijo. Esto puede parecernos una discusión bizantina, nombre que proviene precisamente de los alambicados argumentos teológicos de Bizancio, Estambul, Constantinopla, pero era para los cristianos del siglo XI un asunto de primerísima importancia, porque mira, si creías en la opción correcta, te esperaban el cielo, la gloria y la contemplación eterna de la grandeza de Dios, mientras que si no creías en lo que debías y te equivocabas, tu futuro post-mortem era el de la tortura eterna en los hornos infernales, la perdición de tu alma, el alejamiento de Dios, asunto de la mayor importancia. Y las dos iglesias terminaron por enfrentarse en este tema, la procedencia del Espíritu Santo, como asunto fundamental que englobaba o representaba todo el enfrentamiento político, económico y de poder en los dos imperios, hasta que llegaron las excomuniones del 1054. Las iglesias ortodoxas no se separaron de la católica romana de golpe, aunque las excomuniones cruzadas fueron el punto de quiebre. Entre otras cosas porque la iglesia ortodoxa no tiene una cabeza visible y fuerte como la católica, con el Papa de Roma, sino que cada una tiene su propio líder o patriarca. Son iglesias autocéfalas o independientes que forman una especie de federación con el mismo credo. 9 iglesias o patriarcados ortodoxos canónicos y varios no canónicos. Y aunque en ellas se reconoce al patriarca de Constantinopla como el primero entre iguales y líder espiritual de todas las iglesias ortodoxas, su poder no se asemeja al del Papa romano, no tiene autoridad teológica ni de derecho canónico sobre las demás iglesias. La ruptura definitiva entre las dos iglesias no se produjo sino hasta el año 1204 durante la Cuarta Cruzada que había lanzado el Papa Inocencio III para recuperar Jerusalén de los musulmanes. Parte de la fuerza expedicionaria católica, sin embargo, acabó poniéndose de acuerdo para devolver al trono de Constantinopla a Isaac II Angelos a cambio de que una vez en el trono, éste apoyara la invasión de Jerusalén. Las cosas salieron mal, el emperador fue asesinado y los cruzados saquearon Constantinopla en una acción aterradora durante 3 días, asesinando, violando y destruyendo el patrimonio cultural de la ciudad. La separación a partir de allí era inevitable. La zona donde se desarrolló la iglesia ortodoxa fue la zona de expansión del Islam ya por entonces, hasta que hacia el siglo XV dominaba a la mayoría de las comunidades ortodoxas después del momento culminante en que el Imperio Otomano conquista Constantinopla el 29 de mayo de 1453. Y para entonces la ortodoxia ya estaba bien establecida en Rusia y en los países a su alrededor. 20 años después, Iván III de Rusia se casó con Sofía Palaiologina, sobrina del último emperador bizantino, y se proclamó César, o zar para abreviar. Su nieto Iván IV el Terrible se proclamó zar de todos los rus o pueblos rusos, estrechamente asociado a la iglesia que lo coronó como monarca elegido por Dios, y el patriarca de Constantinopla le concedió entonces la autocefalia o independencia a la iglesia rusa. La independencia duró poco. En 1666 el zar Alexis depuso al patriarca y asumió la conducción y cabeza de la iglesia, y en 1721 el primer emperador ruso, Pedro I el Grande, la convirtió en un departamento del gobierno regido por obispos y burócratas nombrados por los zares, que la usaban para sus campañas imperialistas de expansión y rusificación. Nicolás I proclamó la ortodoxia como la religión del Estado, base de la identidad y la nación rusas, y la iglesia lo asumió, así como su parte en la opresión de los zares sobre su pueblo, ejemplificada en la autorización que los zares dieron para que la iglesia le cobrara impuestos religiosos a los siempre oprimidos campesinos rusos. No fue raro entonces que al llegar la revolución bolchevique de octubre de 1917, muchos ciudadanos pobres que por primera vez podían ejercer cierto poder y protestar, llamaran a las puertas de los clérigos ortodoxos para ahorcarlos y quemar la iglesia, no tanto por odio a la religión o por críticas de orden filosófico, que sería el caso de intelectuales como Lenin o Trotsky, sino como mera venganza por los agravios de la iglesia cómplice del zar y los poderosos. La iglesia entonces se separó en 2 campos, los renovacionistas que se proponían la colaboración con el Estado soviético pese a su ateísmo oficial y los conservadores. Stalin vio la situación, le dio completamente igual y persiguió a unos y a otros.
Ya en el vídeo que dedicamos al laicismo y cómo la Unión Soviética pretendió implantarlo mediante la represión, esfuerzo destinado a fracasar, obviamente, comentamos el proceso mediante el cual se produjo la persecución de la Iglesia Ortodoxa a cargo de Lenin y Stalin. Una de las muchas víctimas de esta persecución fue un tal Vasily Gundiayev, sacerdote ortodoxo, socialista y antirrenovacionista, que sufrió prisión y exilios tanto en las décadas de 1920 como la de 30 y 40, y cuyo nieto habría de convertirse en Kirill, patriarca de Moscú. Como también contamos en ese video, desde que Stalin asumió el poder como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1922, continuó la feroz persecución religiosa con la detención de decenas de miles de clérigos y la ejecución de más de 100.000 de ellos. Pero a partir del 22 de junio de 1941, la realidad política cambió súbitamente cuando las fuerzas nazis de Hitler invadieron la Unión Soviética en la mayor ofensiva terrestre de toda la historia de la humanidad. Y Stalin, que era un dictador sanguinario, pero no era tonto, se dio cuenta de que necesitaba el apoyo de la Iglesia a fin de prevalecer sobre los nazis. Les pidió que atizaran el nacionalismo, afirmando que Dios peleaba del lado de la Unión Soviética, y aprovechó que pese a todo seguía habiendo un fuerte sentimiento religioso en las repúblicas soviéticas. La persecución se detuvo y se animó a la Iglesia a apoyar el esfuerzo bélico hasta que el 4 de septiembre de 1943 Stalin convocó una reunión a los 3 más importantes jerarcas sobrevivientes de la Iglesia Ortodoxa y les propuso que su gobierno, que empezaba a avanzar en contra de los nazis, iba a reconstruir la Iglesia que había tratado de destruir a cambio del apoyo de la Iglesia, claro. Y como había hecho la Iglesia con Pedro el Grande en 1721, sus jerarcas se alinearon a Stalin y terminó, de momento, la persecución. Entre 1945 y 1959 se multiplicaron los templos ortodoxos y las cosas parecían tranquilas hasta que Nikita Khrushchev empezó su propia campaña contra la Iglesia, cerrando más de la mitad de los templos que había vuelto a abrir Stalin y ejecutando de nuevo a sacerdotes contrarios al régimen, sustituyendo a la jerarquía por personajes dóciles y en general relacionados con la KGB, y esto es importante después, y la Iglesia procedió a exaltar los logros del comunismo para salvar el pellejo. En este proceso de lenta recuperación de la Iglesia Ortodoxa rusa hubo tiempo para que el Papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, se reunieran en Jerusalén en 1964 y un año después celebraran ceremonias simultáneas revocando los decretos de excomunión intercambiados en el siglo XI. El 26 de diciembre de 1991 se arriaba la bandera de la hoz y el martillo y se proclamaba la independencia de las 15 repúblicas que hasta ese momento habían formado la Unión Soviética. Se disolvía así el gigantesco experimento social que Lenin y los bolcheviques habían emprendido exactamente 25.200 días antes, el 28 de diciembre de 1922. Usted seguramente sabe que los procesos de independencia suelen impulsar a las sociedades a una búsqueda de mejorar las condiciones del pasado, de progresar, de avanzar en lo social y lo económico. A veces esto no se produce, pero la voluntad está allí. En la vieja Rusia, sin embargo, el proceso que se dio fue la involución acelerada hacia la situación del pasado, una privatización acelerada y mal llevada a cabo que puso la nueva economía capitalista del país en manos de los viejos burócratas soviéticos corruptos y de las mafias que habían medrado con la escasez crónica del país, un regreso a un zarismo autoritario con una democracia de cartón piedra, una reversión de los pocos derechos que habían sido logros soviéticos como la igualdad de la mujer o la participación de los trabajadores en algunas decisiones al menos, una vuelta a una moral decimonónica, pacata y retrógrada y por supuesto un regreso a la superstición con chamanes, curanderos, adivinos, videntes y otros farsantes, a lo que se unió un renacimiento de la religión, por supuesto aliada al poder político. Un símbolo de esta recuperación del poder fue que ya en febrero de 1990, antes incluso de la caída de la Unión Soviética, el gobierno permitiera a la jerarquía eclesiástica reconstruir la Catedral del Cristo Salvador, exactamente en el mismo lugar en el que se había erigido a principios del siglo XIX. Su privilegiado emplazamiento junto al río Moscova había llevado a que fuera demolida por Stalin en 1931 para levantar en su lugar el Palacio de los Soviets, que nunca pasó de los cimientos como contamos aquí, y que en una época fue incluso una piscina para los trabajadores. En el año 2000 se volvía a consagrar la catedral y todo mundo fingía que no había pasado nada desde la anterior consagración de 1883.
Y mientras todo esto ocurría, iba ascendiendo por la jerarquía eclesiástica Vladimir Mikhailovich Kundiayev, clérigo nacido en Leningrado, hoy y ayer, San Petersburgo, en 1946, el nieto de aquel perseguido. Vladimir ingresó al seminario de Leningrado y después a la Academia Teológica de Leningrado, de la que se graduó con honores en 1970, habiendo sido rebautizado como Kirill, en nombre del santo Cirilo el filósofo, y ordenado hierodiácono y hieromonje. Su primera labor como sacerdote ordenado fue enseñar teología dogmática, pero pronto, apenas en 1971, fue nombrado representante del Patriarcado de Moscú ante el Consejo Mundial de Iglesias, y a partir de allí su trabajo con otras iglesias y organizaciones ecuménicas fue incesante. Para los 25 años ya era un archimandrita a cargo de varias iglesias. Kirill fue acumulando honores, subiendo en la jerarquía y reuniendo funciones diversas. Claramente no quería repetir las experiencias de su abuelo, así que se acercó a un importante clérigo prosoviético, el metropolitano de Leningrado y Novgorod, Nicodemo, originalmente llamado Boris Gregorievich Rotov, quien, según documentos difundidos a la caída de la Unión Soviética, era agente de la KGB encargado de las relaciones con la Iglesia Católica Romana bajo el alias de Sviatoslav. Nicodemo o Nicodim había tomado a Kirill bajo su protección desde el seminario. Él es quien lo había ordenado y le dio su nombre de Kirill, lo nombró su secretario personal y al parecer fue instrumental en que éste fuera también reclutado junto con otros clérigos por la KGB con el nombre clave de Mijailov, con el que fue a representar a la Iglesia en reuniones ecuménicas de Suiza, reuniendo inteligencia para los servicios soviéticos y descubriendo la buena vida que se convertiría en su pasión personal. Ya en 1970, las autoridades suizas lo señalaban como agente de la inteligencia soviética. Y en 2009, la revista Forbes señalaba que muy probablemente Vladimir Putin y Kirill, el otro Vladimir, se conocieron ya en la década de 1980, cuando ambos eran operativos de la KGB y Putin estuvo trabajando en el quinto directorado de la organización responsable del control de los grupos religiosos. Al caer la Unión Soviética, Kirill siguió su ascenso vertiginoso y se convirtió en jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia y metropolitano de Smolensk y Kaliningrado. A mediados de la década de 1990, Kirill aprovechó la concesión que se había dado a la Iglesia para importar alcohol y tabaco sin pago de aranceles, afirmando que esto tenía por objeto hacer cierta ayuda humanitaria. La realidad es que luego el tabaco y el alcohol se revendían en las tiendas y no es claro cómo se repartieron las ganancias, pero a Kirill, a quien le llamaban el metropolitano del tabaco, al terminar la operación había reunido unos pequeños ahorros de unos 1.500 millones de dólares. La Iglesia también se implicó en el negocio del petróleo con exportaciones por valor de 2.000 millones de dólares y evadiendo todo tipo de impuestos. ¿Y a quién se le ocurre que la labor adecuada de una iglesia es la importación duty free de alcohol y tabaco y les da los permisos necesarios para hacerlo? Pues a Boris Yeltsin, que en 1992 abandonó el ateísmo oficial del régimen soviético para abrazar nuevamente la religión y así quedar bien con la Iglesia que por entonces encabezaba el patriarca Alexis II. Por cierto, el patriarca Alexis, no se vaya a sorprender usted mucho, también fue agente de la KGB con el nombre de Drozdov y la agencia le dio un reconocimiento honorario por sus variados y muy útiles servicios. Para 2006 se calculaba que Kirill tenía ya una pequeña reserva de unos 4.000 millones de dólares, que es lo que debe tener cualquiera en el cochinito si quiere ser seguidor de la pobreza de Cristo, supone uno que no sabe tanto de religión. 3 años después, al morir Alexis, Kirill fue proclamado patriarca de Moscú y todas las Rusias, con potestad sobre multitud de otras iglesias ortodoxas por el mundo. Como nuevo cabeza de la Iglesia, Kirill siguió estrechando relaciones con el Kremlin, algo que se fortaleció cuando en 2012 Vladimir Putin volvió al poder luego de una breve pausa del poder que había ocupado desde 1999 por leyes que en este momento ya no existen. Kirill lo apoyó de camino a la elección y celebró su triunfo. Misteriosamente, inmediatamente después de 2012 a 2015, la Iglesia Ortodoxa rusa recibió unos 150.000 millones de dólares en fondos del gobierno que en parte han servido para financiar la vida de lujos del patriarca. Es raro, pero los que se molestan con toda razón, y yo soy uno de ellos, por la entrega de recursos a la Iglesia Católica por parte de varios países como resultado de sus concordatos con el Vaticano, no suelen decir ni pío cuando cantidades escandalosamente más abultadas se trasladan a la Iglesia Ortodoxa. Por supuesto, hay que decir pío,
Y hay que decir que la complicidad de Estado-Iglesia en Rusia es un escándalo. Y lo que es otro escándalo es el negocio en el que Kirill ha convertido su patriarcado. Por ejemplo, suele vérsele con un reloj Breguet de $30,000 que los responsables de su imagen han llegado a borrar de sus fotos oficiales, pero de manera tan poco astuta que se les ha posado borrar también el reflejo del relojazo en el vidrio de la mesa. El patriarca posee además una colección de autos de lujo, viaja en jet privado, es propietario o copropietario con sus primos de 9 departamentos de lujo, además de haberse construido varias residencias privadas, entre ellas una ostentosa mansión situada cerca del palacete de $1,000 millones que Putin se ha erigido en la costa del Mar Negro. Kirill disfruta también de sus yates privados, alguno de ellos un amable obsequio de Putin con un módico precio de unos 5 o 6 millones de dólares. Nada, una bicoca y además, como se dice en la Iglesia Ortodoxa rusa, es pecado rechazar los regalos que los fieles hacen de buena voluntad a sus líderes espirituales. Así que no será a cambio de esto que la Iglesia apoye todas las políticas de Putin. Absolutamente todas. Y que los clérigos críticos con el régimen sean castigados de inmediato. Un sacerdote que publicó un post en Twitter apoyando a Alexei Navalny fue retirado de sus funciones y obligado a pasar por una rehabilitación espiritual, una especie de reeducación al estilo chino. Otro, que había criticado un templo ortodoxo construido con temas bélicos, fue excluido de todas sus funciones sacerdotales al día siguiente. Se llama justicia pronta y expedita. Dado su apoyo a la invasión contra Ucrania, Canadá, Reino Unido y la República Checa le impusieron sanciones al patriarca y muchas iglesias de fuera de Rusia cortaron relaciones con el patriarcado de Moscú, principalmente, por supuesto, la ucraniana. Y aquí viene parte del problema. La Iglesia Ortodoxa rusa nace en Kiev, que es considerada la capital espiritual de Rusia, ya que Ucrania ha sido y dejado de ser parte del Imperio ruso en varios momentos. Dentro de su sueño de devolver a Rusia a su gloria imperial, que comparte con Vladimir Putin y con el filósofo extremista Alexander Dugin, de quien ya hablamos aquí en un vídeo, Kirill desearía reinar sobre la iglesia ucraniana, lo cual exige, por supuesto, el triunfo de Rusia en su guerra de agresión contra el vecino. Pero antes de ser entusiasta de la guerra contra Ucrania y de enviar a clérigos para animar a los soldados rusos en el frente de la invasión y decirles que si mueren allí se lavarán todos sus pecados y que Dios está de su lado y que trabajan en contra de Satán y, por supuesto, los desfiles del orgullo gay, Kirill ya había defendido otras intervenciones y recibió beneficios por ello. En Transnistria, que se independizó de Moldavia con la ayuda de Rusia en 1992, recibió en 2010 la medalla por el 65 aniversario de la Gran Guerra Patriótica, que es como se llama en Rusia a la Segunda Guerra Mundial. Kirill también reconoce de facto a Osetia del Sur, parte en este caso de Georgia, también curiosamente independizada con ayuda de Rusia, pese a las protestas de la Iglesia Ortodoxa georgiana. Y por tener completa la colección de cromos o estampitas, Kirill ha sido un gran defensor de la intervención rusa en Siria, afirmando que el ejército ruso está allí para repartir amor y paz, y que las operaciones en apoyo al sanguinario dictador al-Assad son nobles y justas. Y es que verá usted, si el Papa Juan Pablo II, tan apreciado por quienes no saben nada del Vaticano y su encubrimiento de pederastas brutales y otros crímenes, hubiera dicho que la intervención de Estados Unidos en Irak era con objeto de repartir amor y paz y que era una guerra noble y justa, muchísimas personas, sobre todo de las que se llaman progresistas sin haberlo demostrado demasiado, habrían puesto el grito en el cielo y acusado a Juan Pablo II de cómplice de una atrocidad. Y habrían tenido razón. Lo que llama la atención es que en el caso de Rusia y del patriarca Kirill no se les da a condenar nada. Así sea que en Siria opere un grupo mercenario como Wagner, que estuvo allí matando sirios desde 2015 en una operación por tiempo limitado que en 2017 Putin proclamó como permanente y en la que han muerto a manos del ejército ruso más de 85,000 sirios, a los que el Ministerio de Defensa ruso llama terroristas, lo sean o no. Es sorprendente luego que Kirill encabece la lucha contra gays y lesbianas a los que llama paganos y satanistas. Es sorprendente que haya dicho que la guerra de Ucrania se produjo porque no quieren marchas gay en el Donbass, que esas marchas del orgullo son requisito para ser admitidos en un club del pecado satánico de Occidente, o que el matrimonio igualitario es una señal del apocalipsis, como aseguró en 2013 cuando daba su aprobación a la ley contra la propaganda gay de Putin. ¿O decir que el feminismo llevará a la destrucción total de Rusia? Si eso parece poco, vamos a 2017, cuando comparó las leyes de matrimonio igualitario
con la Alemania nazi. Pero si Kirill y Putin abrazan las ideas más extremistas de derecha, desde el odio a la democracia o su instrumentación para permanecer en el poder, hasta el rechazo a toda expresión progresista, tolerante, diversa e igualitaria, si desprecian la libertad, si se ríen de los derechos, si se alían a regímenes asesinos como el de Irán y cometen atrocidades jubilosamente, ¿por qué algunos en la izquierda de los países occidentales marchan del brazo de Putin y Kirill y defienden sus acciones bélicas, sus persecuciones, asesinatos y encarcelamientos? ¿Por qué alguien que presuntamente defiende los derechos humanos se pondría del lado de Kirill, quien el domingo 20 de marzo de 2016 en su homilía dijo que la ortodoxia debe defenderse y luchar contra la herejía de los derechos humanos que contradicen a la Biblia? ¿Por qué? Si usted está esperando que yo lo responda, espere sentado. Puedo especular quizás que el odio a Estados Unidos hace que algunos se pongan del lado de cualquiera que esté contra Estados Unidos, así sea Kim Jong-un, Adolf Hitler o Xi Jinping. Pero basta ese odio para echar a un lado los principios propios y adherirse al racismo, el autoritarismo, la religión extremista y ultrafundamentalista, la guerra de agresión, la homofobia, la misoginia, el racismo. Pues no lo sé. Puedo especular que a alguno no le llegó el WhatsApp diciendo que la Unión Soviética había caído o algo así, pero ni a mí me parecen estas explicaciones suficientes. Y como ejemplo de lo extraño que es esto, en octubre de 2008 Kirill, siendo todavía metropolitano, visitó Cuba y el líder Fidel Castro habló de él encomiosamente por combatir el imperialismo estadounidense. A cambio, Kirill le concedió a Raúl Castro la Orden de San Daniel de Moscú, agradeciéndole el permiso de construir un templo ortodoxo ruso en La Habana para atender a los rusos que viven en la isla. La Iglesia Ortodoxa de Oriente, y en particular la rusa, que es la más poderosa de esta denominación, no es sino otra iglesia. Los mismos escándalos y problemas, conflictos morales y de poder y de dinero que cualquier otra. Con su buena gente, como los sacerdotes que han condenado la invasión de Ucrania aún a riesgo de caer en la cárcel. Sigue siendo la religión cristiana, como el catolicismo, pero con pequeñas diferencias en su doctrina sobre el Espíritu Santo, el purgatorio y el celibato del clero, pero poco más. Incluso, pese a que sus sacerdotes se casan, no ha estado exenta de los escándalos de pederastia a los que nos tiene acostumbrados la Iglesia Vaticana. Y en algunos sentidos es una iglesia incluso más reaccionaria, más anticuada y más conservadora que la propia Iglesia Católica, que ya es decir, y es hoy una de las fuerzas más potentes de la visión retrógrada, imperialista, militarista y ultranacionalista que define a la Rusia de Vladimir Putin. Y adicionalmente es un reflejo de las contradicciones de muchos que le dejan pasar acciones que no le tolerarían a otras religiones, como les pasa a otros que, defendiendo los derechos humanos en sus propios países, miran para otro lado cuando los regímenes islámicos atropellan los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente de las mujeres. Y es terriblemente un elemento de opresión, de represión, de control y de fomento de políticas feroces que inciden en las vidas de cientos de millones de personas sin que quienes no vivimos en su esfera de influencia y no hablamos ruso o griego, parezcamos siquiera darnos cuenta, ya no empatizar o solidarizarnos con sus víctimas como deberíamos hacerlo, porque al final las víctimas son lo más importante de cualquier religión. ¿No cree usted?